Cuando se habla en términos globales y usted lo mira desde Rusia, desde China, desde India, usted sabe cómo nos ven a Occidente en decadencia. Porque no puede ser posible que los influencers en Occidente sean gente que no hagan aporte a la ciencia, sea gente que no haga aporte a la sociedad. Y puede avanzar un país así donde usted está preocupado por unos tenis de 10,000 pesos y su mamá, usted no le da lo de la pastilla de la presión. Hola, buenas, muy buenas. Qué bueno que estamos aquí un fin de semana más. Sábado en Colorvisión, domingo en TV Quisqueya, todo para ustedes. Siempre he dicho y he escrito más de una vez aquello de, y hasta una sección en uno de mis programas, yo decía, este país necesita un repaso. Era casi un lema. Pero pasaron los años y llegó y se fortaleció la globalización. Y nos lo puso todo más complicado. El mundo se convirtió en un pañuelo, que ya era bastante, pero faltaba todavía algo. Faltaban las redes sociales. Unas redes sociales de repente pues nos llenaron de información y de tanta información que estamos en la época de la desinformación. Usted pone Alemania golpe de Estado y en 0.4 segundos le salen 1.3 millones de entradas. Y entonces, ¿de dónde ha salido esta canción? Es urgente acudir para hacer ese repaso a quien tiene las calidades, la experiencia, la formación, y por eso es un hábito de nuestro programa. Como siempre, un inmenso placer recibir aquí al profesor Iván Gatón. Bienvenido, profesor. Pablo. Como siempre, el mismo cariño. ¿Cómo se siente? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, yo no sé si el tiempo va a dar, porque caramba, qué mundo que se nos ha complicado. Comencemos por lo obligado, porque hablando de esto de cambiar el mundo, ya en febrero hará un año que Rusia entró a Ucrania, comenzó la guerra, y esta guerra pues ha transformado el mundo, pero no solamente lo ha transformado, sino que ha generado un nivel de incertidumbre porque está el fantasma nuclear por en medio. Entonces, tómese su tiempo, profesor. Hablemos del estado actual de la guerra Rusia-Ucrania. Bueno, es un mundo que ya se veía venir. Nosotros teníamos un escenario después de la caída del muro de Berlín, donde hasta Hollywood se quedó sin cómo tener unos guiones apropiados a toda su narrativa, porque ya no existía la URSS. Entonces, ¿a quién vamos a tener ahora que pueda hacer el equilibrio si la hiperhegemonía que Estados Unidos consigue a partir de los años 90 nos indica incluso que la historia incluso se había terminado? Entonces, habían por ahí unos países que nadie pensaba que, como decía el gran Jacques Cousteau, cuando salía a dar sus vueltas por el calipso alrededor del planeta, hace una advertencia y dice, pero lo más recomendable para nosotros los occidentales, que tenemos el influjo de las semillas de mostaza de la parábola bíblica y de que queremos que todo el mundo sea igual que nosotros, es que los indios y los chinos nos sigan consumiendo como nosotros consumimos. Y entonces esos países que nosotros vimos que eran pobres, una China que uno pensaba en baratijas, o una India que uno pensaba en los Dalits, en los intocables, ahora uno se encuentra que, oye, pero esta gente quiere un lugar en el escenario político mundial. Los BRICS. Los BRICS, es decir, un Brasil que Dilma Rousseff hace una reunión en Manaus, no estamos hablando de París, no estamos hablando de Madrid, no estamos hablando de Austria, capital imperial. Ni siquiera de Baní, profesor. No, estamos hablando de Manaus, en plena Amazonía. Ahí va Xi Jinping, ahí va Vladimir Putin a reunirse con una señora de un país que mucha gente siempre subestimó, pero que nos damos cuenta luego que ese Brasil llega a un gobierno que asume lo que había sido el Portugal imperial y tiene la presencia que Portugal no tenía en Angola,
en Mozambique, pero también hasta en Estados Unidos porque se ganan las licitaciones para el aeropuerto de Miami. Eso lo tenía una gran empresa brasileña. O Entonces, el caso de la aeronáutica con Embraer, Embraer, por a ejemplo, nivel de los jets de tamaño mediano. compitiendo con Boeing y con Airbus. Sí. Es decir, ese Brasil así, calladito, con 200 y pico de millones de personas, 8 millones de kilómetros cuadrados, tiene variedad de flora imprescindible para la industria farmacéutica. Dice, pero, hey, ¿y por qué a mí no se me toma en cuenta para el Consejo de Seguridad? Entonces, Rusia, Ucrania, yo creo que es igual a cuando el último heredero de los Habsburgo, Francisco Fernando, perdón, Francisco José era el tío, que son de la dinastía de los Habsburgo que comienza con Maximiliano, que es el papá de Felipe el Hermoso, el que se casa con Juana la Loca, y esa es la dinastía de los Habsburgo que sigue en Europa. Cuando matan a ese último heredero, Gavrilo Princip, el serbio, esa era la chispa que necesitaba para que se diera la Primera Guerra Mundial. Y ahí vino la caída de las águilas. Oiga el símil, ahí cae el imperio turco-otomano. De ahí sale Jordania, de ahí sale Siria, de ahí sale Arabia Saudita, Lorenz de Arabia, Omar Sharif. Pero de ahí viene el desmembramiento de los Balcanes. Bosnios, serbios, croatas. Todo eso. Pero eso es el imperio austrohúngaro. Pero, ¿y los Romanov? Pero coincidencialmente en ese mismo periodo, y ahí lo vimos fue en el cine con Bernardo Bertolucci, en El Último Emperador, Puyi, El último. El Último Emperador. Qué película. Pero ahí llegan los japoneses, que nadie pensaba que podían ser imperios, y se convierten en el imperio El sol. del sol en el Asia, y se atreven a instalar una república llamada Manchukuo con Puyi. Y uno dice, pero ese fue el mundo que cambió a principios del siglo XX. Pero, ¿sabe qué pasaba? Que ya a finales del siglo XIX, y usted que habló de tecnología, y la revolución industrial, y la Alemania de Otto von Bismarck, que es el segundo Reich, porque el primer Reich fue con Carlos Magno. Reich significa reino en alemán, y por eso Hitler es el tercer Reich, que es el tercer reino alemán. Pero ahí había un periodo de paz armada porque los ingleses y los alemanes estaban, yo estoy buscando mi espacio, pero yo llegué tarde y a mí no me incluyeron en el repartimiento del mundo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ay, el Congreso de Berlín. Vamos a repartirnos África. Entonces, quiero montañita para ti. Por ejemplo, los mapas en África que no se tomaron en cuenta que hay cientos de grupos étnicos, que hay miles de lenguas, agarraron, se lo dividieron y hasta el rey Leopoldo de Bélgica, que era tío de Alberto, el que se casa con la reina Victoria, dice, pero señores, pero yo soy el Swami Gurudevanand, versión europea. ¿Cómo va a ser que a mí no me va a tocar algo aquí porque estamos repartiéndonos? Dame la República Democrática del Congo. Lo que es la República Democrática del Congo, 2,5 millones de kilómetros cuadrados, lo toma como su finca personal. Pero hay un aspecto importante. En Italia habían inconvenientes. Comienzan olas migratorias de italianos a Francia y comienzan las protestas en Francia en contra de los italianos que le quitaban el empleo a los franceses. Los ingleses desarrollan un tipo de nacionalismo. Usted que mencionó lo de Alemania que tiene que ver con la ultraderecha, que se llama jingoísmo. Jingoísmo, que es una versión acendrada del nacionalismo de la Albión, que es
Inglaterra, donde uno de cada 4 seres humanos de esa época era súbdito de la reina Victoria. A ese periodo se le llama la paz armada. Esa chispa, de nuevo retomo, que fue el asesinato de Francisco Fernando, enciende la pradera y viene lo que se llamó la Gran Guerra, ni siquiera Primera Guerra Mundial, porque lo que pasó en Somme y en Verdún, una carnicería en trincheras de pobres muchachos sacrificados allí, pero también surge, después de todo esto, una organización internacional que busca el ideal de Immanuel Kant, que es la sociedad de las naciones o Liga de las Naciones. Porque espérate, el mundo necesita que hay unos adelantos tecnológicos, porque recordemos que ahí es que comienza a utilizarse el telégrafo, todavía los telegramas se usaban hasta los años 80 en nuestros pueblos, pero ahí vino la Organización Internacional de las Telecomunicaciones, ahí vino la Organización Internacional del Trabajo, todo eso viene de esa sociedad o Liga de las Naciones que la diseña ese gran académico y presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson. Y ahí el mundo cambió. De hecho, ahí sale Estados Unidos a sacar la cabeza. Hay un gran escritor que yo les recomiendo a todos que lo lean, porque es una de las prosas más hermosas que se puedan leer. Escribió un libro que se llama Los momentos estelares de la humanidad, Stefan Zweig. La gente le dice Stefan Zweig, que fue el que predijo que Brasil iba a ser el país del futuro. E incluso escribió un libro. Creo que fue ya que se suicidó. Sí, Él muy desencantado, se retiró a Brasil y fruto de todas sus vivencias de la guerra, terminó suicidándose, pero un exquisito escritor. Entonces, nosotros, en ese panorama de que tenemos un Stefan Zweig que incluso dice en su libro, con cuánta emoción esperábamos que llegara ese idealismo del presidente Wilson. Y al llegar a Ginebra, todos estábamos pletóricos de alegría, viendo una luz al final del túnel, con las propuestas de este señor. Mientras Chamberlain, por el otro lado, se estaba burlando de Wilson porque decía que Moisés bajó del Sinaí con 10 puntos y este bajó con 14, siendo de aquí, de América. Entonces, vemos un mundo donde Estados Unidos comienza a sacar la cabeza, a emerger. Pero ¿quién podía pensar en ese momento que iba a haber una reconfiguración de ese tipo? Aspecto tecnológico, aspecto demográfico. Pero también ahí no dejemos fuera el hecho indiscutible de que estás contando la historia de las guerras, los enfrentamientos, la Gran Guerra, pero anotemos la ausencia militar de los Estados Unidos hasta un momento específico en esas guerras. ¿No le parece a China mientras eso? todo el mundo se iba enfrentando y matándose y gastando recursos, Estados Unidos iba industrializándose cada vez más, acumulando y perfeccionando su tecnología cada vez más. ¿No le coincide con China? La historia se repite. ¿No le parece un poco con China? Porque ahora llega lo de Ucrania, China mantiene distancia, dice que el principio de integridad territorial, pero yo tengo que ser un interlocutor válido. Es decir, yo no puedo hacerme enemigo de Rusia, pero yo salgo financiado, aunque mi economía haya bajado, porque el gas ruso a mí me lo venden más barato, el petróleo ruso a mí me sale más barato. Europa tiene ahora falta de pulpa para el papel, porque la mayor reserva de madera del mundo está en la taiga rusa. Parece que los grandes beneficiarios del mundo de hoy, de lo que está ocurriendo actualmente, es por un lado China y por el otro Estados Unidos, pero sobre todo China por la situación actual. Pero fíjate, los dos gendarmes mundiales son los beneficiados. Europa es la que está sufriendo y Rusia, por supuesto, y Ucrania, por supuesto. Europa se está desplazando, pero aquí Estados Unidos, que esto es importante verlo, la guerra de Ucrania, aún Estados Unidos, porque hablamos de crisis financiera del 2008, y se nos está olvidando que eso arrodilló a Estados Unidos como imperio, y que el propio Barack Obama intentó ponerle a Wall Street leyes, a ese sector voraz
Y lo que hicieron fue que le financiaron el Tea Party y le quitaron la mayoría en el Congreso. Eso es lo que no se lee en los periódicos, en los titulares de los periódicos. O sea, cómo esa burguesía financiera afectada por la decisión del presidente Obama crea el Tea Party, pero de repente en España está pasando igual con los impuestos a los grandes capitales, encabezados por la burguesía financiera. Y ahí está el problema de Vox, que no es casual. Pero es Se Estados repite Unidos, todo esto. pero es Estados Unidos que ve por otro lado que la Europa, su locomotora es Alemania, y Alemania tiene un intercambio comercial de más de 240.000 millones de dólares con China, y que Macron le dice a Olaf Scholz, si tú vas para China, ve conmigo. Y Scholz se va solo. La guerra de Ucrania, donde Alemania dependía del gas barato para ser competitivo, ahora ¿quién se lo tiene que comprar? A Estados Unidos, a 3 veces más el valor. Pero Francia, que a pesar de tener energía nuclear, invirtió poco en sus bases, en sus reactores, perdón, atómicos, está apurada porque dice el ministro de Finanzas y Macron, que visita la semana pasada, la visita oficial que hace a Biden, dice, pero la ley que usted aprobó de Inflation Reduction Act, usted le está dando incentivo a las empresas, que el capital que estaba en Europa se está viniendo para acá. Porque ahora las empresas europeas del sector automotriz, o en ese proceso que ya se está hablando de la desindustrialización de Europa para beneficiar a Estados Unidos, pero que también Estados Unidos, con la guerra en Ucrania, ¿quién es el mayor vendedor de armas del mundo? Y ustedes tendrán que comprar el 2% del PIB en armas. O sea que efectivamente Estados Unidos y China están siendo y serán los grandes vencedores de este mundo convulso en que estamos viviendo. Quizás el hecho de la incapacidad de los países europeos, sobre todo los más fuertes, en lograr la creación verdadera de la Unión Europea como tal, más el añadido de la salida de Inglaterra, de Gran Bretaña, ha agravado todo este escenario a favor de una China que ya me explicas que está cómoda mirando el escenario, y los Estados Unidos que hasta capitales están recibiendo, porque siempre es bueno destacar que los capitales no son nada patrióticos, ellos no tienen sentido de nacionalidad. Pero hay un asunto importante en todo esto con relación a Europa. En estos días, Europa llama la atención de India, que ya representa el 7% del Producto Interno Bruto del mundo, y que hay que volver a decirlo, tiene la misma población que China. Y le dicen, señores, nosotros somos sus aliados, pero también recuerden, le dice la ministra de Relaciones Exteriores alemana, que necesitamos que Alemania vaya gente de ustedes para el sector tecnológico. Entonces, no es solamente que ustedes van a traer aquí, porque Silicon Valley está lleno de gente de la India. Claro. Pero ¿qué fue lo que pasó en que la Unión Europea como que se perdió? Es la rebelión de Oriente. Esos antiguos imperios que en 500 años de modernidad, la modernidad que comienza con los estados, vamos a decir, con el reino de Castilla y Aragón y ese grande de grandes, Enrique el Navegante, que nacido en Oporto, en la península ibérica, en Portugal, que creó la escuela de Sagres y permiten las navegaciones de altura. Como esas navegaciones de altura dan un avance tecnológico que no lo tenían en otros lugares del mundo, Sí. sobre todo con el sector armamentístico. ¿Sabe qué pasó? 500 años de hegemonía occidental. Pero ahora esta gente se dieron cuenta de algo.
Tecnología. ¿Con qué se hace tecnología? Es escuchando con una ecología del pensamiento de un dembow que lo que le puede causar es una catástrofe en términos neuronales, o usted tener una élite en ciencias, en matemáticas, en física, y eso fue lo que hizo India, eso fue lo que hizo China. Un dato sencillo. Este señor que ustedes ven aquí, esto es un libro obligatorio porque esto está financiado o está apoyado por Harvard. Fidel Sendagorta es el jefe de asuntos asiáticos del Ministerio de Relaciones Exteriores de España. Pero esto es un estudio para Harvard, donde habla de qué? De la tecnología 5G y lo que implicará la tecnología 5G para el mundo por venir. Porque ahí viene la 6G, que es la 5G aplicada a la inteligencia artificial. Pero ¿a quién él está advirtiendo aquí? Es a Europa y a Estados Unidos. Aquí tenemos un tema de convergencia tecnológica de ese mundo oriental. Es decir, esa gente en 500 años no hacían chips. Esa gente en 500 años no estaban haciendo automóviles eléctricos. Usted va a Sudamérica y usted va a encontrar vehículos eléctricos chinos. Sí. Usted va a encontrar que ahora hay un problema. Usted busca en Estados Unidos el último iPhone y hay un tipo de iPhone que quizás usted va a tener que esperar 2 semanas para que le llegue, porque la fábrica de iPhone hubo una huelga, pero esa fábrica estaba en Iowa, estaba en Oregon, estaba en China. Entonces, ese elemento que nosotros en el mundo occidental estamos perdiendo es que esta gente hizo una revolución educativa. Es verdad que hay un grupo, es decir, que hay una masa que no le va a interesar las matemáticas, pero si nosotros tenemos muchachos que podemos sacarle el beneficio, vamos a hacerlo. Ejemplo, don Pablo, la gente habla de la última reunión del Partido Comunista Chino y lo que más resalta es el incidente con el ex premier chino, Hu Jintao. La gran tarea pendiente la gran tarea pendiente del gobierno chino tiene que ver con la libertad de expresión y el respeto a los derechos humanos, porque es otro mundo con otro concepto de todo esto. Pero usted estamos vio en economía y en política. Pero fíjese, pero es para que veamos el aspecto que estamos hablando de la revolución educativa. Hay una noticia que no se ha resaltado de ese encuentro, pero a mí me llamó la atención. En la nueva recomposición de ese comité central del Partido Comunista Chino, el 40% son expertos en física, matemáticas, ciencias, una élite política dedicada a las ciencias exactas en un 40%. Pero cuando usted ve que India hoy tiene la incidencia que posee, ¿quién fue el premier indio que hizo las reformas para que India esté donde se encuentra hoy? Manmohan Singh, un científico. Aquí hay un problema que ya Huntington lo planteaba en Choque de Civilizaciones, tomando como referentes la decadencia. A final del camino, como me decía don Paolo Almeida, un reconocido matemático portugués, me decía en Lisboa, profesor, a final del camino, el futuro de los pueblos se pone en manos de los políticos. Los tiempos están imponiendo que es el tema de la educación. Siempre se ha teorizado mucho. Hay que recordar aquella sociedad del conocimiento, aquel libro fundamental del profesor Castells. De ahí pasamos a la sociedad de la información, de ahí estamos en la infocracia, luego llega el capitalismo de la vigilancia, pero todo eso tiene un eje unificador, que es la educación. Y de repente vemos a esos países que usted menciona, adelante, con una ventaja, que es esa disciplina que tiene un país sin democracia verdadera, sin estas libertades occidentales, que facilitan los procesos, mientras en los países occidentales lo que vemos es una decadencia
incluso en el tema educativo. Digo el tema educativo y lo digo sin mencionar a América Latina o el caso de la República Dominicana, que sí que tenemos un caso gravísimo en el tema educativo. ¿Hacia dónde va un continente, hacia dónde va un país como la República Dominicana en una crisis de conocimiento elemental, del conocimiento más elemental de matemáticas, de poder razonar de ese estudiante nuestro, en un mundo como el que el profesor Iván Gatón nos está describiendo magistralmente? Y entonces, No, hay otro elemento que no se ha citado y es el de la biotecnología, pero tiene que ver con que seguimos en tiene que ver educación. con la educación, pero no Sí. se menciona para que la gente tenga conciencia. Todos debemos comer. Usted que sabe de agronomía. ¿Hay seguridad alimentaria en un país que no tenga semillas propias para producir sus alimentos? Si mañana a una empresa multinacional del sector alimenticio se le ocurre, República Dominicana, yo no te voy a vender las semillas que tú utilices en las hortalizas. Entonces, Pero nosotros tenemos un tema, don Pablo, que a mí que me toca evaluar candidatos a entrar a maestrías de nivel, me encuentro con algo que me ha alarmado, porque yo voy al Liceo Enriquillo de Duvergé a dar una conferencia y yo, está bien, yo le puedo perdonar a esos jóvenes que lo hicieron muy bien. sí. Le podría perdonar que no supiera dónde está ubicado Nagua, pero que un muchacho de un colegio de clase alta de este país no me sepa que Nagua pertenece a a María Trinidad Sánchez, pero que el muchacho sepa dónde queda Tallahassee, en la Florida. ¿Me entiende? Es decir, usted no puede ser global si usted no es local. Pero peor aún, que desconocen totalmente la historia dominicana. Pero todo eso usted lo une donde un asunto fundamental, lectura comprensiva. Uno da a leer, porque la gente habla, señores, pero entren a las aulas a dar clases. Usted da a leer converse. algo y no hay lectura comprensiva. ¿Dónde puede llegar un país donde desgraciadamente ese espacio tan importante que es la ética y que debe existir en la gente que hace política, lo tienen los grupos criminales y delincuenciales, que entonces son los que venden modelos de vida que nosotros como sociedad no vamos a poder soportar? Es decir, mientras el influencer es una persona, como me decía alguien a mí, profesor, pero que yo lo veo a usted muy apurado, pero hay una muchacha ahí que está en OnlyFans, que por ella enseñar algunas zonas de sus partes pudendas, gana más de $30,000 mensuales. Ese es el referente que nosotros tenemos. El referente que tienen nuestras sociedades ahora, y aquí para cerrar, no es solo un caso de República Dominicana. Cuando se habla en términos globales, y usted lo mira desde Rusia, desde China, desde India, usted sabe cómo nos ven a Occidente en decadencia. Porque no puede ser posible que los influencers en Occidente sean gente que no hagan aporte a la ciencia, sea gente que no haga aporte a la sociedad. Bueno, el asunto es grave porque ese modelo es el de mayor aceptación en las grandes masas. Siempre ha habido minorías que prefieren X cosas, qué sé yo, para mencionar la época de Blas Durán. Todos nos reíamos, quizás un poco avergonzados, con las cosas de Blas Durán. Ahora, ¿qué tú haces en un país donde este tipo de cosas es el dominante, el preferido, es el modelo a seguir en los barrios más empobrecidos, pero además tiene el elemento económico, el éxito económico, los $30,000 mensuales, pero además del económico, el reconocimiento social, porque ya es una sociedad que cambió y Toquicha
lanza la primera bola en un partido de Major League de béisbol. Entonces, de repente estamos hablando con un especialista en el tema geopolítico que nos ha presentado el presente futuro China, India, y vemos la decadencia de Occidente, pero la decadencia educativa de un país en lo más elemental, en la lectura comprensiva o en conocerse a sí mismo. Y entonces, ¿de dónde ha salido esta canción? Porque no entramos a lo de la biotecnología, a la parte de los alimentos. Ese es otro asunto que se va a agravar, pero también no me dejes el tema de los chips, porque la crisis con los vehículos tiene que ver con los benditos chips. ¿Quiénes tienen el poder de construir esos, elaborar, hacer esos chips? Entonces, ¿cuál es el mundo que estamos viendo florecer y cuál es la situación de un país económicamente potable, políticamente estable, pero educativamente en un deterioro galopante? Todos debemos estar conscientes, por ejemplo, que en el caso de Taiwán, China, a pesar de todo, dice, hey, pero es que mi industria depende de los chips que hace Taiwán en el parque tecnológico de Hsinchu. Pero uno mira a Taiwán y uno dice, pero tiene 36.000 kilómetros cuadrados. Es más pequeño que República Dominicana. Tiene casi 23 millones de personas. ¿Y cómo esta gente ni siquiera le piden visa para ir a Estados Unidos? ¿Cómo esta gente tiene el parque biotecnológico de Pindón, que aquí llegan semillas que se hacen en Taiwán, que es en Taiwán que se produce, en Pindón? Pero aquí, bueno, ¿qué ha pasado? Si nosotros fuimos más desarrollados que Taiwán, a un punto tal que si tenemos una variedad de arroz propia, fue un taiwanés que fue el doctor Xie que la desarrolló. Entonces, Taiwán es el principal inversor extranjero de China. Taiwán, Estados Unidos tiene una ley para proteger a Taiwán. Pero, ¿cómo lo han logrado? Invirtieron puntualmente en educación. Entonces, la gente está equivocada. No hay algo que pase más rápido que la juventud. Y la juventud tiene un problema, de que si usted no aprovechó en el momento propicio la oportunidad que se le dio, eso es como cuando usted estaba esperando un autobús para ir a un lugar y usted no lo tomó y llegó tarde. Simplemente, y eso nos lo está demostrando el mundo actual, ¿por qué Silicon Valley está lleno de gente de la India? ¿Por qué un concurso de matemáticas en universidades de Estados Unidos, los propios estadounidenses que representan son la mayoría de rasgos asiáticos? Porque China lo primero que hizo fue inundar las universidades de Estados Unidos de estudiantes de su país. La administración Trump incluso habló de prohibirle a los chinos ir a las universidades, pero hoy China produce el 22% de los artículos de fondo que salen de todas las universidades del mundo cuando no estaba hace 30 años. Entonces, mientras nosotros estamos en drogas, Estados Unidos murieron el año pasado más de 100.000 personas de sobredosis. Mientras en Europa la cocaína usted la encuentra en cualquier lugar. Mientras usted encuentra... Los adictos a las drogas legales, porque tiene que poner ahí que cerca de un 30% de la ciudadanía tiene algún tipo de consumo farmacéutico legal, por su ansiedad, depresión, eso es mucho. Pero cuando usted tiene... Alcoholismo, que es legal. Alcoholismo. Cuando usted tiene gente que solamente está pensando en el goce, eso es un peligro, porque el ser humano no puede estar solamente metido en el hedonismo. El ser humano necesita, y de aquí un elemento fundamental, ¿de dónde viene la ética? La ética es el espacio que el espíritu deja libre, pero es con relación a vivir en comunidad. Una gente que esté bajo un pase de droga va a poder hacer bien su trabajo, va a poder desarrollar bien sus funciones, pero también el elemento de
el sacrificio. Todo ser humano tiene que sacrificarse para ser mejor que sí mismo y para poder ayudar a la sociedad. Pero un ser humano debe tener honradez, un ser humano debe tener referentes de virtudes. Entonces, puede haber ética en sociedades que esos no son los referentes y sin embargo, aquí choque de civilizaciones, porque eso lo dice Huntington. Si usted sigue la religión ortodoxa, ¿de qué habla el cristianismo ortodoxo? No es la visión universal del cristianismo, del énfasis en el prójimo y el respeto al prójimo y ayudar a la comunidad. Profesor, volveremos a encontrarnos, ¿eh? Un feliz resto del año, una feliz Navidad y un 2023, que yo le deseo a usted mucha salud para poder seguir aprendiendo, porque usted sí es verdad que es un sabio que vive de aprender, que es la manera más inteligente de ser cada vez más sabio. Y agradecer, don Pablo, ahora que está terminando el año y ya que uno está pasando el tiempo, sobre todo yo tengo que reconocer que los profesores que tuve en una escuelita de piso de madera en Sabana Grande de Boyá fueron los grandes impulsores y sobre todo mis padres, que con todo ese sacrificio me enseñaron que no había una forma más importante en la existencia de ser útil que poder aprender y compartirlo. Eso yo tengo que agradecérselo profundamente a la comunidad donde nací y a mis padres que son mi orgullo y la fuente de inspiración junto a los hijos, que cuando los veo los amo más porque solamente veo cómo mis padres han sido conmigo. El profesor Ernesto Iván Gató nos ha acompañado. Sean felices. Y todo esto ocurre porque aún nos queda la palabra, nos queda la bendita